Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirse en el mundo del entretenimiento y el chismecito que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué pasa con estos dos? Bueno, agárrense fuerte porque lo que vamos a contarles hoy es, cuanto menos, sorprendente. Y como siempre, antes de empezar con todo el salseo, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones porque aquí siempre encontrarán lo último de lo último. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Hande y Kerem nos enamoraron a todos con su química explosiva en la serie Sen Kalkam Love is in the Air. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance de la vida real que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor. Era la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente la magia se desvaneció, los rumores de crisis empezaron a circular y finalmente confirmaron lo que nadie quería oír: Hande y Kerem habían terminado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la ruptura, ambos siguieron sus caminos por separado. Hande continuó con su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas. Kerem, por su parte, también se mantuvo ocupado con proyectos actorales y enfocándose en su faceta como productor. Todo parecía indicar que la página de Hande y Kerem había sido cerrada definitivamente. Pero... ¡oh sorpresa! Hace poco empezaron a surgir rumores, comentarios en redes sociales, pequeñas pistas que apuntaban a algo inédito, algo que nadie se esperaba, una posible prohibición radical. Sí, han oído bien. Parece ser que, y esto es solo una teoría que estamos construyendo a partir de varias fuentes, existe una especie de acuerdo, una especie de veto no oficial, que impide que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en el futuro. ¿Las razones? Aquí es donde la cosa se pone turbia y las especulaciones se disparan. Algunos dicen que la ruptura fue más conflictiva de lo que se hizo público y que existen tensiones entre los dos que hacen inviable cualquier colaboración profesional. Otros apuntan a que las agencias de representación de ambos actores, temiendo que una nueva asociación reavive viejas heridas y afecte sus respectivas carreras, habrían llegado a un acuerdo para mantenerlos separados. Pero la teoría más jugosa, la que realmente está generando revuelo en las redes sociales, es la que involucra a terceras personas. Se dice que las actuales parejas de Hande y Kerem, o al menos, las parejas que se les han atribuido, no estarían muy contentas con la idea de que los dos actores vuelvan a compartir pantalla, temiendo que la química que los hizo famosos reaparezca y ponga en peligro sus relaciones. Imagínense el drama. Una telenovela en la vida real. Por supuesto, todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías que circulan en el mundo del espectáculo. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o sus representantes. Pero la realidad es que desde su ruptura, no ha habido ni el más mínimo indicio de que los dos actores estén siquiera considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y esto, para muchos fans, es una prueba irrefutable de que algo raro está pasando. Y ahora se preguntarán, ¿por qué llamamos a esto una bomba? Bueno, porque Hande y Kerem eran una gallina de los huevos de oro. Su química en pantalla era innegable, su popularidad era inmensa y cualquier proyecto que los tuviera como protagonistas sería un éxito asegurado. Prohibirles trabajar juntos es, desde el punto de vista comercial, una decisión arriesgada y sorprendente. Es como si alguien decidiera dejar de imprimir billetes de $100. Inexplicable. Pero más allá del aspecto económico, lo que realmente impacta de esta supuesta prohibición es el mensaje que envía. Parece decir que el amor, la pasión y la química en pantalla son peligrosos, que pueden generar problemas y conflictos. Es como si se estuviera castigando a Hande y Kerem por haber sido demasiado buenos en su trabajo, por haber creado una conexión tan fuerte que trascendió la ficción. Y es aquí donde entra en juego la opinión de los fans. Muchos se sienten decepcionados y frustrados por esta situación. Les encantaba ver a Hande y Kerem juntos, disfrutaban de su química y soñaban con verlos protagonizar nuevas historias de amor. La idea de que una prohibición radical les impida volver a trabajar juntos es, para muchos, un golpe bajo.
Pero también hay quienes entienden la situación y respetan la decisión de Hande y Kerem de seguir sus caminos por separado. Quizás, después de todo, es lo mejor para ambos. Quizás la presión mediática y la expectación de los fans eran demasiado grandes y estaban afectando su bienestar personal. Lo que está claro es que la historia de Hande y Kerem sigue generando pasión y debate. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Y aunque la posibilidad de verlos juntos de nuevo parece cada vez más lejana, sus fans seguirán recordándolos con cariño y esperanza. En resumen, lo que hemos visto hoy es un resumen de la situación actual de Hande y Kerem. Hemos planteado la teoría de una posible prohibición radical que les impide trabajar juntos, explorando las posibles razones detrás de esta decisión. Hemos visto cómo esta situación ha generado controversia y debate entre los fans, y hemos analizado las diferentes perspectivas sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la situación de Hande y Kerem. Queremos saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que realmente existe una prohibición radical? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem trabajando juntos de nuevo? Queremos leer sus ideas. Y para finalizar, recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliando la noticia, profundizando en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Bien, ahora que hemos sentado las bases y hemos introducido la bomba que sacude el mundo del fandom turco, vamos a profundizar un poco más en la historia de Hande y Kerem, y a analizar con lupa las posibles razones detrás de esta supuesta prohibición. Abróchense los cinturones porque vamos a navegar por un mar de especulaciones, rumores y datos, algunos más fiables que otros. Primero, recapitulemos un poco. Hande Erçel, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, irrumpió en la escena del entretenimiento con una fuerza arrolladora. Su belleza innegable y su carisma natural la catapultaron rápidamente al estrellato, convirtiéndose en un rostro familiar en numerosas series y películas. Antes de Kerem, Hande tuvo varias relaciones sentimentales que también captaron la atención de la prensa, pero ninguna alcanzó la intensidad y el fervor mediático de su romance con su CEO protagonista. Por otro lado, Kerem Bürsin, un actor con una trayectoria internacional, ya era un nombre conocido antes de Senkalkam. Con una mezcla de encanto americano y raíces turcas, Kerem había conquistado al público con su talento y su atractivo. Su personalidad extrovertida y su sentido del humor lo convertían en el complemento perfecto para la belleza serena de Hande. Cuando se anunció que Hande y Kerem serían los protagonistas de Senkalkam, la expectativa era alta, pero nadie podía predecir el fenómeno global que se desataría. La serie se convirtió en un éxito instantáneo, no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo. Y la razón principal de este éxito fue, sin duda, la química innegable entre Hande y Kerem. Su relación en la pantalla era magnética, electrizante. Cada mirada, cada toque, cada diálogo estaba cargado de una tensión palpable que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Era evidente que la conexión entre los dos actores trascendía la mera interpretación. Y efectivamente no tardaron en surgir los rumores de que Hande y Kerem eran algo más que compañeros de trabajo. Al principio ambos negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos. Pero a medida que pasaba el tiempo, se volvía cada vez más difícil ocultar lo evidente. Los viajes juntos, las fotos compartidas en redes sociales, las miradas cómplices, todo apuntaba a que estaban enamorados. Y finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. El anuncio de su romance desató la euforia entre sus fans. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, un símbolo de amor y felicidad. Los medios de comunicación seguían cada uno de sus movimientos, documentando sus viajes, sus cenas románticas, sus muestras de afecto en público. Parecía que vivían un cuento de hadas. Pero como hemos dicho antes, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. A medida que Senkalkam llegaba a su fin, empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que discutían con frecuencia, que la presión de la fama estaba afectando su relación. Al principio sus fans se negaron a creer estos rumores, aferrándose a la esperanza de que todo era una invención de la prensa sensacionalista.
Pero lamentablemente las sospechas se confirmaron. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. La noticia fue devastadora para sus fans. Muchos se sintieron traicionados como si hubieran perdido algo personal. La pareja que habían idealizado, la pareja que les había hecho creer en el amor verdadero, se había desmoronado ante sus ojos. Y aquí es donde volvemos al punto de partida, la supuesta prohibición radical que impide que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos. Como hemos mencionado antes, las razones detrás de esta prohibición son objeto de debate y especulación. Vamos a analizar cada una de las teorías con más detalle. Teoría 1. La ruptura conflictiva Esta es la teoría más simple y directa. Sugiere que la ruptura entre Hande y Kerem fue más amarga y conflictiva de lo que se hizo público. Podría haber habido peleas, desacuerdos, incluso traiciones que dejaron cicatrices profundas. En este escenario, la idea de volver a trabajar juntos sería simplemente impensable, ya que reavivaría viejas heridas y crearía un ambiente de tensión insoportable en el set de rodaje. Teoría 2. Las agencias de representación Esta teoría apunta a un nivel más profesional y estratégico. Se dice que las agencias de representación de Hande y Kerem, conscientes de la complejidad de la situación, habrían llegado a un acuerdo tácito para mantenerlos separados. La razón principal sería proteger las carreras de ambos actores. Una nueva asociación podría reavivar el interés mediático en su antigua relación, eclipsando sus proyectos individuales y generando comparaciones constantes. Además existe el riesgo de que una nueva serie o película protagonizada por Hande y Kerem no alcance el mismo nivel de éxito que Senkalkam, lo que podría dañar su imagen y reputación. Teoría 3. Las terceras personas, la más jugosa Esta es la teoría que más revuelo está causando en las redes sociales. Involucra a las supuestas parejas actuales de Hande y Kerem, o al menos, a las personas con las que se les ha relacionado sentimentalmente. Se dice que estas personas no estarían nada contentas con la idea de que los dos actores vuelvan a compartir pantalla, temiendo que la química que los hizo famosos reaparezca y ponga en peligro sus relaciones. Imaginen la escena: celos, inseguridades, exigencias. Un verdadero culebrón turco en la vida real. Esta teoría es la que más alimenta la imaginación de los fans y genera más debate, ya que introduce elementos de drama, intriga y romance prohibido. Profundizando en el impacto de la supuesta prohibición Independientemente de la razón real detrás de esta supuesta prohibición, lo cierto es que su impacto en el mundo del entretenimiento turco y en la comunidad de fans es significativo. Pérdida comercial Como hemos dicho antes, Hande y Kerem eran una gallina de los huevos de oro. Su química en pantalla era un imán para el público, y cualquier proyecto que los tuviera como protagonistas sería un éxito asegurado. Al prohibirles trabajar juntos, las productoras y los canales de televisión están renunciando a una oportunidad de oro de generar ingresos y aumentar su audiencia. Es una decisión arriesgada y sorprendente, que desafía la lógica comercial. Decepción de los fans Los fans de Hande y Kerem se sienten profundamente decepcionados y frustrados por esta situación. Les encantaba verlos juntos, disfrutaban de su química y soñaban con verlos protagonizar nuevas historias de amor. La idea de que una prohibición radical les impida volver a trabajar juntos es, para muchos, un golpe bajo. Se sienten como si se les hubiera arrebatado algo valioso, algo que les hacía felices. Mensaje negativo La supuesta prohibición envía un mensaje negativo sobre el amor, la pasión y la química en pantalla. Parece sugerir que estas emociones son peligrosas, que pueden generar problemas y conflictos. Es como si se estuviera castigando a Hande y Kerem por haber sido demasiado buenos en su trabajo, por haber creado una conexión tan fuerte que trascendió la ficción. Este mensaje puede desanimar a otros actores y actrices a entregarse por completo a sus personajes y a explorar las posibilidades de la química en pantalla. ¿Hay alguna esperanza de reconciliación profesional? A pesar de todos los rumores y especulaciones, siempre existe una pequeña posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en el futuro. El tiempo cura todas las heridas y las circunstancias pueden cambiar. Quizás con el tiempo las tensiones se diluyan, las agencias de representación cambien de opinión, y las terceras personas dejen de ser un obstáculo.
Sin embargo, para que esto suceda, es necesario que tanto Ande como Kerem estén dispuestos a dejar atrás el pasado y a priorizar su carrera profesional. También es importante que la prensa y los fans respeten su decisión y eviten generar más presión y expectación. En última instancia, la decisión de volver a trabajar juntos depende exclusivamente de Ande y Kerem. Solo ellos saben lo que es mejor para su futuro y si están dispuestos a superar los obstáculos y a revivir la magia que los hizo famosos. Mientras tanto, los fans seguirán soñando con el reencuentro de Ande y Kerem en la pantalla, aferrándose a la esperanza de que algún día su sueño se haga realidad. Y nosotros, como canal de entretenimiento, seguiremos informándolos sobre cualquier novedad que surja en torno a esta apasionante historia. Así que no se despeguen de nuestro canal, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el chismecito nunca descansa.